Chicos y chicas de octavo, espero se encuentren todos muy bien, cuidándose en casa con la familia. Bien, la clase de hoy está orientada a la retroalimentación, correspondiente a la semana del 22 al 26 de junio, por lo cual vamos a revisar la guía y las actividades que ustedes tuvieron que hacer, considerando que estamos revisando contenidos del año 2019, ¿ya? Y básicamente en este caso estábamos viendo células y microorganismos, ¿ya? Así que los invito a que revisemos primero el objetivo, que era identificar y analizar las características de los seres vivos y de los microorganismos, ¿ya? Digamos, en este Power vamos a revisar la guía para reforzar aquellos contenidos que son importantes. Así que los invito, vamos a verlo. Bien, las actividades, había que, digamos, resolver estas considerando que como ahora estamos evaluando de manera formativa, es decir, muy bueno, bueno, suficiente e insuficiente, cada una de ellas lleva un puntaje, ¿ya? El puntaje total de la guía es de 32 puntos. En este caso de la primera pregunta tiene 5 puntos y decía nombra 5 características de los seres vivos y explica por qué son importantes. Algunas, o sea, yo puse algunas acá, ustedes podrían variar también, pero por ejemplo tenemos el metabolismo, que le permite conservar las estructuras y el funcionamiento celular al obtener la materia y la energía necesaria a las células, ¿ya? Esto lo hace a través de reacciones químicas. Está el catabolismo y el anabolismo, ¿ya? El número 2 es la homeostasis. Este proceso permite al organismo mantener un equilibrio biológico entre el medio interno y el medio externo para un buen funcionamiento. Aquí también era muy importante la membrana celular, ¿cierto? Que permitía el intercambio entre el medio interno y el medio externo y favorecía, ¿cierto?, mantener también el equilibrio biológico. Número 3, la reproducción, que le permite la supervivencia y la conservación de las especies. 4, adaptación, que son las transformaciones que le permiten adecuarse a las condiciones de su medio ambiente a nivel fisiológico, morfológico o conductual, ¿ya? Aquí se refiere, ¿cierto?, a que algunos organismos han ido evolucionando y adaptándose a las condiciones ambientales para poder sobrevivir. Y 5 es la irritabilidad, que le permite la supervivencia, porque con ella, ¿cierto?, responde a los estímulos del medio ambiente, cuando hay peligro, cuando se debe cuidar. Entonces esta irritabilidad, que es una de las características de los seres vivos, le permite precisamente sobrevivir en el medio en que habita, ¿ya? La segunda decía establece la diferencia entre los siguientes conceptos, tenía 2 puntos cada uno, células eucariontes y procariontes. En el caso de las procariontes son más primitivas, carecen de un núcleo que está, digamos, de un núcleo celular definido, que no está rodeado por una membrana, por lo que el material genético se encuentra esparcido en el citoplasma. En el caso de las eucariontes, estas son más evolucionadas, es aquella que tiene un núcleo definido, es decir, está rodeado por una membrana nuclear, en el cual se encuentra el material genético, el ADN, protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. Entre autótrofos y heterótrofos, los autótrofos se refiere a aquellos organismos que por sus propios medios están en la capacidad de sintetizar materia orgánica desde una inorgánica y fabricar su propio alimento, realizando en este caso el proceso de fotosíntesis. Las plantas, las flores, los árboles son seres autótrofos, algunas algas también. Heterótrofos se refiere a aquellos organismos que no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento y por lo tanto están en la necesidad de alimentarse de otros organismos que lo hayan sintetizado. En ese caso estamos nosotros, ¿cierto?, los animales. Organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Los unicelulares están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias y parásitos, y los organismos pluricelulares están formados por múltiples células que se organizan formando órganos, tejidos, etc. Por ejemplo, los parásitos, los insectos, los mamíferos, entre otros. La tercera pregunta dice establece un cuadro comparativo
también valía 2 puntos cada uno entre catabolismo y anabolismo. Estos conceptos están relacionados, recuerden, con el metabolismo que realizan los seres vivos y que consiste en que a través de reacciones químicas ellos transforman la materia y la energía que necesitan para conservar las estructuras, para el funcionamiento celular, ¿ya? Y la diferencia es que el catabolismo comprende las reacciones químicas mediante las cuales las moléculas complejas, es decir, de mayor tamaño, son degradadas a moléculas simples. Esto siempre va a ir acompañado de una liberación de energía, ¿ya? El anabolismo es lo contrario, representa las reacciones químicas de síntesis, es decir, de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, para lo cual se requiere un gasto de energía, ¿ya? En el catabolismo yo tengo moléculas de mayor tamaño y las transformo a de menor tamaño y voy a liberar energía. En el anabolismo, las reacciones químicas van a, esas moléculas sencillas las van a unir, ¿cierto? Y la van a transformar en una molécula compleja, por lo tanto va a requerir un gasto energético. Ambas reacciones ocurren en forma simultánea y son interdependientes una de la otra, ¿ya? B. Reproducción asexual y reproducción sexual. Aquí también, ¿cierto? En la asexual se caracteriza porque participa un solo progenitor, ¿ya? En el cual este se va a dividir o se va a fragmentar y va a dar origen a dos células hijas que van a ser genéticamente idénticas entre sí y al progenitor del cual proviene, ¿ya? Ejemplo, los protozoos, ciliados, flagelados, bacterias y arqueas. Y la producción sexual, aquí se necesita la participación de dos individuos, los cuales van a aportar sus gametos y se van a fusionar, ¿cierto? Formando un huevo o cigoto que va a dar origen a este nuevo individuo. Ahora, esta reproducción permite un intercambio de material genético, por ende hay una variabilidad genética, porque, como decíamos, involucra a dos progenitores y cada uno va a aportar con su material genético y se va a producir esta descendencia genéticamente que va a ser única, ¿ya? No va a ser igual al progenitor ni a otro ser vivo, o sea, en este caso a otro ser sexual, ¿ya? Ejemplo, los mamíferos y los seres humanos. Aquí tenemos la reproducción asexual, ¿cierto? De una célula, de un progenitor. Esta se divide en dos que van a ser idénticos a la célula inicial. En cambio, en la asexual, ¿cierto? Tenemos dos células que son los gametos, que son aportados por dos progenitores distintos, los cuales se unen y tenemos un ser, digamos, vivo distinto. 4. Considerando lo aprendido sobre bacterias y hongos y protozoos, elabora un cuadro comparativo utilizando al menos 4 criterios de comparación. Valía 4 puntos. Aquí yo puse estos criterios, podían poner otros también, no era necesario, este es un ejemplo. Puse el primer criterio, tipo de células. En el caso de las bacterias son procariontes, en el caso de los hongos son eucariontes y los protozoos también son eucariontes. Si vemos el número de células, en las bacterias son unicelulares, en los hongos pueden ser unicelulares como las levaduras o también pluricelulares como el moho y los hongos. Y en los protozoos también son unicelulares. En relación a la nutrición, las bacterias pueden ser autótrofas, es decir, que fabrican su propio alimento, y heterótrofos también algunas, es decir, que se alimentan de otros seres vivos. Los hongos son heterótrofos, básicamente saprófitos, es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, y los protozoos, que son heterótrofos. Y con respecto a la reproducción, que fue el cuarto criterio que yo puse, en las bacterias es asexual, básicamente por fisión binaria, después la vamos a revisar más adelante, y los hongos son sexuales y asexuales, en el caso de asexuales por yemación, y los protozoos asexuales por fisión binaria o también por yemación, ¿ya? Esos fueron los 4 criterios que yo puse. Ustedes podían colocar otros que también considerando, ¿cierto?, en cada uno de ellos. Podría haber sido el hábitat. 5. Investiga, explica y esquematiza las siguientes formas reproductivas: la fisión binaria y la yemación o espurulación.
Esta valía 6 puntos. La fisión binaria se produce cuando una célula madre se divide en dos células hijas idénticas que son del mismo tamaño, ¿ya? Es decir, también se llama bipartición. Tenemos una célula madre, la cual se divide en dos células que son idénticas, del mismo tamaño, ¿ya? En el caso de la yemación o esporulación, esto ocurre cuando la célula madre va a formar una burbuja en forma de capullo, ¿ya? Este va a permanecer ahí unido a la célula mientras crece y se desarrolla. Una vez cuando ya está desarrollado y está listo, se va a separar de la célula madre y va a formar un nuevo organismo, ¿ya? En este caso están la yemación y la esporulación. Si se fijan, ahí la célula madre forma una especie, ¿cierto?, de capullo, la cual crece hasta cuando ya está completo, digamos, su crecimiento, se desprende y forma un nuevo organismo, ¿ya? Y la 6 decía, identifica a qué tipo de microorganismo corresponden las siguientes imágenes. Esta valía 7 puntos, ¿ya? En el caso de la número 1 son protozoos, específicamente aquí uno podía poner amebas también está bien. La 2, bacterias, que son bacilos, una de las clasificaciones. En la 3, hongo pluricelular, en este caso es el moho, cuando sale esos pelitos a la fruta en descomposición o al pan. 4, bacteria, ¿ya? Y también podían ser cocos, que son uno de los tipos de bacterias. La 5 también es un protozoo, que es un paramecio ciliado. Acuérdense que habían protozoos que son ciliados y otros que son flagelados, ¿ya? 6 también es una bacteria, podría ser un vibrio, ¿cierto? Por la forma que tiene. Y 7 es un hongo también pluricelular, pero en este caso son las setas o los que nosotros conocemos como las callampas, ¿cierto? Entonces estas eran las actividades que ustedes tenían que realizar. Bien, chicos, felicitarlos, ¿cierto?, por el envío de sus actividades, instarlos a que lo sigan haciendo. Las dudas, ¿cierto?, al correo. Recuerden que es profesora.lauranarea2020@gmail.com. Ahí yo los puedo orientar o aclarar sus dudas. Espero que sigan enviando las actividades, la mayoría lo está haciendo, solo quedan algunos que hay que irse poniendo al día. Recuerden que las estamos evaluando, ¿ya? Así que cuídense mucho, no salgan si no es necesario y nos vemos la próxima clase.